Los hechos hablan. Es común que las palabras los encubran. Interrogar, desafiar, atreverse, reclamar, son esenciales a la enseñanza y alumbran un camino de liberación y de esperanza. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Educación con Adriana Lins. Bienvenido, buen día. La verdad que es un gustazo volver a tenerte como columnista en este ciclo 2018 de El Dedo en la Llaga. Muy bien, contenta de estar acá, un momento de reencuentros y también, bueno, un abrazo grande a Martín, que no está, pero ya nos está escuchando. Y bienvenido Fabián, que también ha sido acá, se lo ha extrañado. No tanto. Bueno, sí, arrancamos un año, pasaron muchas cosas, ¿no? Pareció que hubieran pasado 10 desde que dejamos el programa hasta ahora. En primer lugar, yo quería hacerme eco del saludo que hiciste vos, Oscar, a las empleadas domésticas en el día de hoy. Y me venía acordando que hubo unas huelgas de las empleadas domésticas que fueron muy significativas en Argentina, principio del 1900, no me acuerdo exactamente la fecha, porque son de las más precarizadas. Hoy las empleadas domésticas creo que están inscriptas, un 25% están en blanco, digamos, ¿no? O sea que es uno de los trabajos más precarizados de las mujeres. Y en ese momento habían hecho una huelga, había un antecedente de una protesta, pero hicieron una huelga, ¿por qué en verano? En verano porque las familias ricas o más acomodadas de Argentina se iban de vacaciones a Mar del Plata. Y siempre llevaban a sus empleadas domésticas para que cuidaran a los niños. Entonces era el momento en el cual esa huelga se tornaba muy significativa. Pedían la abolición de la libreta de Conchavo, que era una libreta donde eran como certificados de defunción que te ponía el patrón cuando quería despedirte o cuando quería evitar que consiguieras otro trabajo y demás. Y vos seguramente te acordarás, nosotros somos... Capaz que no. Yo soy más viejo, pero digamos, te acordarás, le hacían firmar un papel en blanco cuando entraba a trabajar. Claro. Pero de esto me acuerdo. Claro. Sí. O sea, tenía que firmar la renuncia. O sea, vos entrabas a trabajar a una casa, le tenías que dar una copia, el documento, el número de documento, la dirección, etcétera, etcétera, y una hoja en blanco donde vos renunciabas al trabajo. Esto se hizo durante años. Después se dejó de hacer, yo calculo porque la sociedad fue avanzando, no porque haya habido leyes, como decís vos. En realidad la que más avanzó donde más avanzó creo que fue durante el gobierno de Cristina en el año 2013, cuando en realidad se sancionó una ley donde el patrón con un bajo aporte podía regularizar y la situación laboral y la empleada doméstica tenía acceso, por ejemplo, a la seguridad social o a la salud. Sí, en realidad podían hacerlo desde antes, el tema es que se haga, ¿no? Porque es un trabajo que en general, como está muy desconocido, difícilmente se hace. O sea, ahí lo que se dio, vos decís que fue la posibilidad de actualizarle. Con muy poca guita, vos suponte sos una maestra, suponte sos una maestra separada, te va a costar llegar a fin de mes y vas a necesitar a lo mejor alguna ayuda. Desde ya no podés inscribir, no te da para, digamos, pagarle el 11% de jubilación, entonces con un bajo costo vos podés inscribir a alguien y ese alguien seguramente va a tener acceso a la salud y a la seguridad social. Eso fue lo esencial de la ley del año 2013. Sí, y después creo que en todas estas cuestiones que repercuten en las leyes o en las normas, siempre tiene que ver con un proceso de que hay alguienes que lo están reclamando y que están luchando por eso, ¿no? También hubo sindicalizaciones de las empleadas domésticas. Desde hace tiempo, eso desde hace tiempo, sí. Y son luchas como lo del salario del ama de casa, que tienen antecedentes que son lo que permiten que en algún momento se concrete, ¿no? Y bueno, y venimos
justamente, que no era tema de hoy, pero me acordé cuando de lo de las empleadas domésticas, detonó con una niñera de 15 años, creo que era así, que no sé si no era francesa, a la cual le habían puesto que una escritura, y eso fue lo que detonó aquella huelga tan grande de los principios del 1900. Muy bien, vamos a la educación. Vamos a la educación y vamos a hacer un planteo, del hecho al dicho y de los temas importantes, los cuales son todos, hay un gran entramado. En general, yo lo que planteaba siempre acá es que la educación está siempre corrida por las urgencias, que la vida de las escuelas está asignada por una combinación del contenido educativo, las cosas que nos faltan, desde lo reivindicativo del sector hasta lo que tiene que ver con las condiciones y con lo material de las escuelas. Iniciamos este ciclo en un momento donde estamos en vísperas de un nuevo aniversario del brutal asesinato de Carlos Fuentealba, justamente protestando en Neuquén. Mañana 4 de abril. Mañana 4 de abril. Y a su vez tenemos este año en la provincia de Santa Fe una maestra menos, que es el caso de Vanessa Castillo, y a su vez en el país tenemos al menos un alumno menos, que no tiene que ver con que haya sido vago, no tiene que ver con su familia, no tiene que ver con que haya sido pobre y no diera importancia a la educación, sino que tiene que ver con que fue víctima, como tantos otros hijos de los sectores populares, del gatillo fácil en Tucumán. Quiero destacarlo porque son hechos que no está bueno naturalizarnos ni que nos pasen desapercibidos. En ambos hechos hay una... ¿Vos te referías a lo de la semana pasada? Yo me refiero al niño tucumano que fue asesinado por la espalda, por la policía, que fue víctima de gatillo fácil. No fue la semana pasada, creo que fue en el principio del mes de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha. Bueno, pero son hechos que después se van multiplicando, ¿no? ¿Sabes por qué la confusión? Porque hubo varios. Seguramente, lo planteo como emblema porque en realidad también para cuestionar de entrada este tema de la estigmatización de los niños pobres, de los niños de los sectores populares, de los niños morochos. Sí, que se trata justamente de un niño en este caso, cuando en general, digamos, casos de gatillo fácil hay un promedio, es un número horrible, pero alto. Hay casi un promedio de un caso por día, pero en este caso, digamos, se da que es un chico de 12 años que justo estaba por empezar, digamos, la escuela, es un niño, digamos. Eso es lo que, digamos, creo que tuvo repercusión, así como hay otros casos que no tienen repercusión y creo que algunos ni nos enteramos. Pero bueno, para estar atento y establecer el orden de responsabilidades en las cuestiones que también tienen que ver con la educación. En este sentido hay un tema que a mí me parece fundamental, para después ir a lo específico de lo que tiene que ver con lo reivindicativo y con la situación de los estatales en la provincia de Santa Fe. También quiero hacerme eco, antes de ir a eso, de una cuestión que creo que es central en la educación, que es el tema Malvinas. Ayer, como ustedes venían diciendo, se conmemoró lo que hoy se llama el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas. Hubo, actos y demás donde, por supuesto, el presidente Macri no estuvo presente, solo hizo como una invitación a un grupito a su casa y jugó al golf durante la mañana, haciendo esperar a los familiares de Lara San Juan que lo esperaban por fuera. Hizo, como dijo un excombatiente, como si fuera un cumpleaños en su casa con algunos, algo más bien para cumplir o para la foto, y tiene que ver con que he escuchado declaraciones muy fuertes de los excombatientes. Los excombatientes en las escuelas rosarinas tienen una importancia fundamental, porque los excombatientes, no solo en las escuelas, sino también en otras oportunidades, son tremendamente solidarios. Los excombatientes, cuando se los invitan, dan clases, dan charlas, vienen a hacerle el chocolate a los pibes, pintan escuelas, porque tienen la solidaridad que aprendieron
y ese nivel de patriotismo que aprendieron por haber sido los que defendieron nuestra soberanía en Malvinas durante la guerra. Yo digo que las declaraciones fueron durísimas y digo que es un tema central en la educación, porque más allá de las discusiones que siempre aparecen, que tienen que ver con esto de que la guerra se descalifica, la guerra no en el sentido de guerra, sino en el sentido de derecho de un pueblo oprimido a defenderse ante el opresor, sobre un territorio que sin duda es propio, que tiene una importancia estratégica, que tiene una riqueza importante, que es paso para zonas estratégicas y para el comercio, que el acceso a la Antártida. El acceso a la Antártida, las intenciones que tienen los imperialismos sobre esas zonas donde permanentemente están intentando poner bases militares para controlar los conflictos. Bueno, todo esto, más allá de la discusión de que efectivamente quien dirigió esta guerra fue el gobierno de la dictadura más espantosa que vivió la Argentina, y nadie lo niega y se puede discutir en ese marco lo que se quiera discutir. Lo que el pueblo apoyó, apoyando la guerra de Malvinas, no fue a la dictadura militar. Lo que el pueblo apoyó fue la defensa de nuestro territorio ante el pirata inglés, que nos lo usurpó en el año 1833, que fue defendida por un gaucho y sus hombres, y que perdieron en el 1834, y donde después allí quedó. ¿Y por qué lo planteo? Porque los excombatientes hicieron mucho hincapié en varios discursos sobre el tema de la importancia de la educación. Y uno planteó que en la escuela con mucho respeto, que en la escuela es muy importante el tema de educación y que él agradece que se trate, pero que sería la reflexión mía en relación a lo que dijo, es que estemos atentos a no formar parte de la campaña desmalvinizadora. Cuando nosotros enseñamos a los alumnos que Argentina es un país libre, cuando repetimos la frase de España y de toda otra dominación extranjera, debemos decir que somos colonia inglesa en Malvinas y que tenemos parte de nuestro territorio ocupado por el imperialismo inglés. Hoy creo que esto cobra mucha importancia en función de... La campaña desmalvinizadora ha sido desde que se perdió la guerra, estuvieron prácticamente desde el 82 hasta el 91 en abandono de persona, porque muchos se suicidaron, los excombatientes fueron olvidados, ninguneados, y a mí me llamó la atención porque ayer vi muchos comentarios, mucha gente que se solidarizaba y se involucraba en esto, ¿no? En la cuestión Malvinas. Si hay alguien que ha peleado por la no desmovilización, fueron los excombatientes. Y detrás del tema de Malvinas hay tratados ocultos. Yo no soy especialista en el tema, pero creo que hace la educación. Hay tratados ocultos, hay entregas ocultas que se continúan. Es interesante, por ejemplo, escuchar el discurso durísimo. Los acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid y los de Malcorra también fueron... fue durísimo el discurso de Guzmán en Tierra del Fuego, no sé si lo escucharon. Bueno, entonces, en relación a todo esto, digo, ante un gobierno entreguista, podríamos decir pro-inglés, el presidente Mauricio Macri va a descansar a la estancia de Lewis en el sur. Ante todo esto digo que la educación tiene que tomar este tema, los docentes tenemos que tomar este tema, tenemos que reflexionar y conocer. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no se saben, entonces se hacen simplificaciones. Me parece que combatir, investigar, argumentar y definir posturas propias es muy importante para este tema y para los pibes, porque es un tema de historia, y esto algo tiene que ver con la situación actual de los trabajadores en Argentina. Nos quedan 30 segundos, Adriana. Mañana pasado tenemos paro.
mañana y pasado tenemos paro en el marco de una gran disconformidad impresionante, disconformidad en toda la provincia, donde entre otras cosas... Hay disconformidad. Hay muchísima disconformidad, fueron abrumadoras las votaciones por el paro, no solo en AMSAFE, sino también en otros gremios. Venimos de una marcha la semana pasada en la Plaza San Martín, donde estuvieron los gremios, los estatales en paro, hubo varios oradores, con algunos, como, bueno, Diego Ainsuaín denunció que del Ciprus, creo que fue el que fue más a fondo diciendo dónde está el dinero, ¿no? Porque en realidad la discusión es dónde está el dinero para que nos aumenten más del 16,6, 16,5, porque hay una absorción de 1,1 que ya pagaron supuestamente, que fue aproximadamente de la cláusula gatillo, que fue aproximadamente, en el mejor de los casos, 150, entre 150 y 160 pesos. Entonces se va al paro mañana y pasado, en el marco, se marcha a la ciudad de Santa Fe, en el marco de el aniversario de la muerte de Fuente Alba, y situación muy peligrosa. Lifchi firmó el pacto fiscal, que significó, a nuestro entender, arrodillarse ante el gobierno nacional con dos ideas. El pacto fiscal tiene dos ideas. Una idea es disminuir los costos, ¿cierto? Bajar el déficit fiscal, y en otro lado es liberar a las empresas para que puedan trabajar mejor. O sea, beneficia a los sectores que se benefician con un tema de rebaja de impuestos, a eso se va, y por otro lado, disminuir el déficit que cae sobre el sueldo de los trabajadores, y después sumado a que sí hubo aumentos en la provincia de Santa Fe, importantísimos aumentos, que fueron los tarifazos. Esta intención del gobierno de Lifchi de declarar el aumento por decreto es muy grave. Hemos perdido hasta el momento la paritaria nacional, lo cual era un tema muy importante que unifica la docencia en la defensa de derechos, y ahora con esto del decreto sería una forma de abolir la paritaria provincial en cuanto respecta a lo salarial. Después dice, vamos a seguir discutiendo condiciones, pero lo principal, que es, bueno, fue abrumadora la votación. Los descuentos, discúlpame, los descuentos que anunció el gobierno provincial, ¿influyen ahora, o al menos se deja entrever alguna influencia en la adhesión al paro? Digamos, esta amenaza de descontarle los días de paro a los trabajadores. Yo lo que veo es que hay mucha respuesta a las amenazas. O sea, que la veo plantada la docencia, los veo plantada la docencia y a muchos sectores, incluso los que arreglaron, porque UPCN arregló por el porcentaje, pero por un mínimo ínfimo de votos que habría que ver cómo fueron esas votaciones. 20 delegados, una cosa así. También fue abrumadora la disconformidad. Siempre esas extorsiones influyen, pero bueno, ahí está el trabajo de dar vuelta, porque, digamos, más vale morir de pie que vivir arrodillados, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre esto es una extorsión. Él dice que primero va a dar, o sea, una vez otorgado el aumento, va al descuento. Es muy grave la actitud del gobierno provincial, que se está alineando tremendamente, porque no había ninguna necesidad para la provincia de Santa Fe de firmar el pacto fiscal. No había ninguna necesidad de apurarse a hacerlo en diciembre, a que fuera, digamos, avalado por la legislatura en diciembre. Había otros plazos. Bueno, y lo más grave, que ese pacto fiscal también contemplaba la reforma previsional. Entonces el argumento del gobierno de Santa Fe fue, bueno, pero nosotros nuestra caja provincial no la vamos a aplicar, pero después hay decenas, cientos de miles de santafesinos que están jubilados que se vieron perjudicados por esa firma de Lifchi, ¿no? Sí, que además tiene que ver con un desvío hacia el fondo, a este fondo del conurbano, digo, ahí hay como un desvío de absolutamente beneficiado el fondo del conurbano. Y como si esto fuera poco, el presidente Mauricio Macri le dedicó especialmente este fin de semana algunos párrafos a Santa Fe en relación a que tenemos que ser generosos. No sé si lo estuvieron leyendo, sí, pero sí. En una entrevista habló sobre el tema, también se expresó el ministro Farías y demás.
es grave la situación del gobierno de la provincia en cuanto a que las determinaciones que van tomando marcan un rumbo. Gracias, Adriana. En el transcurso de la semana, si hay alguna novedad así importante, trascendente, seguramente nos mantendremos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias y bueno. Gracias a ustedes y un gusto como siempre. Bueno, era Adriana Lynch en su tradicional micro de educación acá en El Dedo en la Llaga.